Gracias. Buenos días, yo les voy a presentar muy brevemente una propuesta de paisaje cultural. Es paisaje agrario y a la vez cultural y está en la región mixteca de Oaxaca. Bueno, como una breve introducción, ya lo había comentado la especialista Ana Cecilia, no existe realmente una carta así elaborada como tal sobre el paisaje agrícola, pero sobre esta carta que tenemos del 2009 quise rescatar estos 3 puntos. El primero menciona la necesidad de valorar y proteger todos los bienes culturales y naturales significativos generados por la actividad agrícola a lo largo de la historia. En esta carta también menciona la ausencia de un reconocimiento singular y diferenciado del patrimonio agrícola como un patrimonio multidimensional y transversal que abarca diversos tipos de bienes tangibles e intangibles, culturales y naturales, y está propiciando su desconsideración e infravaloración. Eso quiere decir que está como subestimado, por así decir, y que si se maneja la protección de los paisajes naturales se puede contribuir a las técnicas modernas de uso sostenible de la tierra y puede mantener o mejorar los valores naturales en el paisaje. Como presentación del sitio de estudio que estoy proponiendo, este es un mapa muy esquemático de la región mixteca. Anteriormente, en el siglo XVIII, XIX, se consideraba que la mixteca se dividía en 3 zonas: la parte baja, que es esta zona de aquí, la parte alta y la mixteca de la costa. Esta es la división territorial del estado de Guerrero, Oaxaca y Puebla, que es donde se encuentra esta zona. La línea azul es la que delimita en la actualidad los 3 estados. Aquí se está mostrando cómo evolucionó el sitio, ya no es toda esta región que se mencionaba de las 3 zonas. Actualmente la mixteca se divide en baja y alta y pues como se observa es una zona ya más central del valle. Y bueno, parte de lo que tiene de interesante este sitio es de que, bueno, además de que es un sitio de valor, es un sitio patrimonial, pero también es un sitio que lo atraviesa la carretera panamericana, que como sabemos comunica todo el continente americano desde Alaska hasta Argentina. Entonces es un sitio de gran tránsito, gran afluencia y pues por lo mismo de gran importancia. Los aspectos geográficos del sitio son, geográficamente, comprende entre los 1.200 y los 2.300 metros sobre el nivel del mar. El clima es de tipo desértico y semidesértico seco, a veces frío. Las temperaturas varían entre los 12 y 18 grados centígrados en los valles altos y de 20 a 25 en las zonas más bajas. Y pues también presenta aspectos culturales como lenguas indígenas. En esta región la lengua indígena principal hablada es el mixteco, obviamente, pero además se habla triqui, chocho, nahua y ixcateco. El mixteco, pues uno pensaría que es una sola lengua indígena, pero según el Instituto de Lenguas Indígenas puede presentar hasta 81 variantes. Es una zona de valor artesanal, puesto que las artesanías que se elaboraban hace 500 años no están intactas. No voy a decir que siguen iguales, pero sí se sigue manteniendo la tradición y el método de elaborarlas. Es una zona donde se elaboran textiles únicos a nivel mundial. Esto pues en vista de que está habitado por un grupo indígena muy particular cuyos diseños del textil es único, y pues la técnica también no es única, pero sí muy particular de la zona, y pues como todo grupo indígena presenta tradiciones y celebraciones propias. Esta es una vista del paisaje de cómo se ve. Y esta es igual tomada desde la carretera. Es un paisaje realmente muy bonito porque, aunque sí no se va a negar que la población está llegando ya cada vez a lugares más lejanos, sigue conservándose pues todavía como un paisaje natural de riqueza y con gran diversidad de flora.
¿Por qué el paisaje de la región mixteca y no otro sitio, no? Entonces, ¿qué características hacen única la región mixteca? Si bien ya se mostraron algunos aspectos geográficos que hacen el sitio propio para el cultivo de ciertas plantas, y también ya se mencionó que por lo accidentado del terreno se han mantenido los grupos indígenas no intactos, pero sí manteniendo sus costumbres y tradiciones que aún se conservan preservadas. También es importante destacar en este punto que es muy importante, bueno, lo quise ligar en este aspecto de el paisaje nopalero de la región mixteca, en este lugar en particular porque se tiene constancia histórica de que hace 500 años o incluso antes de 500 años existió la grana cochinilla, que es algo que se va a explicar a continuación. Y si no fue el factor esencial, sí fue uno vital para que se desarrollara el paisaje justo en esta región. Y bueno, si no hubiera existido grana cochinilla, no existiría cultivo nopalero, y sin cultivo nopalero, pues no existiría paisaje nopalero. ¿Qué es la grana cochinilla? Bueno, la grana cochinilla es un insecto, comúnmente se llama grana cochinilla, pero el nombre científico es Dactylopus coccus. Es un insecto muy, muy chiquitito, cuyo ciclo de cultivo o reproducción dura 90 días. Esta es una imagen de la grana cochinilla dibujada por Alzate. Y bueno, aquí se está mostrando el sistema de cultivo en camas. Existen varios tipos de sistema de cultivo de este insecto: en planta de nopal entera, pencas clavadas en la tierra, sistema de camas planas, técnica de túnel, pencas colgadas. Y bueno, para que se desarrolle este insecto en particular, se tiene que tener un sitio de cultivo con temperatura media y constante, evitar las heladas, evitar las lluvias escasas y evitar las granizadas, además de que no esté expuesto a fuertes vientos. Igual, para entender un poco más la particularidad de este sitio, quise ahondar en cómo fue la historia, qué registros se tienen de la grana cochinilla y a la vez del nopal. Entonces, para relacionarlos, ¿no? Más que nada, las referencias históricas prehispánicas que se tienen de la grana cochinilla es, bueno, antes de la llegada de los españoles se utilizaba para pagar tributos, como troque entre comerciantes, teñir los vestidos de sacerdotes y nobles, teñir plumas, fibras o piedras y elaborar códices. Incluso existe una leyenda mixteca sobre la grana, igual pues esta leyenda es muy particular del sitio, que habla de que cuando se estaba haciendo la creación estaban todos los dioses, y en particular había dos dioses que eran, o sea, que les gustaba pelear mucho, ¿no? Entonces, entre ellos pelearon y los dos fallecieron. Entonces sus cuerpos quedaron todos desmembrados, todo lleno de sangre, y los otros dioses, al verlos, pues no quisieron dejar los cuerpos así expuestos, entonces mandaron que se colocara una nube sobre los cuerpos. Y bueno, estos dioses estaban peleando por unos cultivos de nopal, ¿no? Entonces su sangre quedó sobre los nopales, y como mandaron cubrir con una nube, pues por eso se generó como esta almohadilla, que es como una característica física de la grana, y esa almohadilla de nube se convirtió en el insecto de la grana. En el tiempo de la colonia se mencionan muchas referencias sobre la grana, principalmente se menciona que fue una gran fuente de ingresos para la corona española después del oro y de la plata. Fue lo que se mandaba a España, o sea, generó realmente una riqueza económica así suprema, tanto así que fue conocida como el oro rojo. Se utilizaba para pagar impuestos, igual después de que se diezmó a los indígenas, los que quedaron seguían pagando impuestos con la grana que cultivaban ellos mismos y pagaban de este modo. Y pues existen muchas referencias sobre que hablan de esto. Un ejemplo es Nochistlán, que quiere decir lugar de la grana, o sea que se sigue teniendo calles con nombres de calle de la grana o lugares que quieren decir grana. Bueno, esta es una imagen igual de Alzate.
también una imagen mostrando la colecta de la grana. Bueno, algunas referencias está el cronista Gonzalo Gómez, Bernal Díaz lo menciona y también Fray Bernardino de Sahagún. ¿Por qué se dejó o disminuyó el cultivo de la grana? Porque bueno, se desplazó por el gusano de la seda, que vieron que en el altiplano también se podía cultivar, entonces por avaricia se decidió cultivar mejor el gusano de la seda y pues también llegaron los colorantes artificiales como la anilina. También el nopal pues fue bien importante porque, bueno, es de la leyenda de la Fundación de México Tenochtitlán, es un símbolo realmente. Está mencionado en el Códice Mendocino, Gonzalo Fernández y Francisco Javier Clavijero lo mencionan y pues el simbolismo que tiene para México que aparece en su escudo, en su bandera y ante el mundo, ¿no? Aquí el Códice Mendocino y bueno, la bandera mexicana. Bueno, el nopal en la actualidad tiene muchísimos usos, se utiliza para cocina, alimentación, cultura, tradición, es paisaje y también es historia viva. Tiene más de 7,000 años de antigüedad. En el continente americano existen 300 especies y tan solo en México endémicas se presentan 107 de la especie opuntia y 10 de la especie nopalea. Y bueno, existen muchos productores de nopales y de tunas en México. Estas son unas tablas de dónde se encuentran los principales cultivos de nopal y quién los consume. Y bueno, ya el paisaje nopalero, ¿por qué es tan importante como propuesta agraria? Bueno, el paisaje nopalero, lo quise explicar así como muy gráfico. Ya nos mencionaban el martes que se tiene que dignificar y valorizar el paisaje básico. En este caso se le da principal importancia a los paisajes que son considerados como fuente de alimentación y subsistencia, o sea que son la base de la alimentación de la población y en este caso el nopal lo es para México. Es una fuente generadora de empleo, realmente miles y miles de mexicanos viven de cultivar el nopal. Mejora la calidad de vida. Bueno, Oaxaca y principalmente la región mixteca es una región muy pobre. En Estados Unidos hay un alto índice de migración oaxaqueña y se calcula que aproximadamente cada año llegan 250,000 entre mixtecos y entre oaxaqueños al año porque en México y particularmente en Oaxaca no tienen oportunidad de empleo. Entonces, al proponer un paisaje nopalero, además de dignificarlo, se crearían fuentes de empleo. Es un alimento. Bueno, se sabe que en México la cocina tradicional gira, bueno, si no gira en torno al nopal, se utiliza para postres, se utiliza para asados, se utiliza como sopa, como ensalada, o sea, en todo está el nopal, ¿no? La tuna no se diga. El nopal tiene muchísimos usos, es para dulces, mermeladas, jugos, todo se puede hacer con nopal realmente, hasta pintura, impermeabilizar, todo con nopal. Es un cultivo que no se ha estudiado aún a detalle. Recientemente, mediante el uso de la biotecnología y los estudios a nivel micro, se ha encontrado que puede, bueno, entre muchos usos farmacéuticos, en Chile, por ejemplo, en el desierto de Atacama lo están usando para producir biomasa. Entonces, pues en su desierto no hay nada, solo hay sol, entonces se ponen a cultivar el nopal, lo cultivan, lo secan, producen biomasa y pues con eso están saliendo adelante. Entonces, ¿por qué no hacerlo en México cuando hay mejores condiciones climáticas, no? Es un también paisaje cultural, por lo siguiente. Si se aprovechara el paisaje nopalero aunado a la producción de la grana cochinilla, pues bueno, ya se vio que históricamente la grana cochinilla, además de generar riquezas, vistió a México. En esta fotografía se muestran huipiles de mujeres de una región particular en la Mixteca,
cuyos huipiles están teñidos con grana cochinilla. Tiñe también al país. Este es el centro de las artes en San Agustín, Etla. Bueno, Etla no está en la región mixteca, no está en el Valle Central, pero pues está en Oaxaca. Y en esto que se observa aquí es una fuente que se tiñó con grana cochinilla, entonces de que tiene la capacidad de teñir, se utilizan las artes gráficas, la grana cochinilla igual tiene una importancia farmacéutica y demás. Pues se conservarían las tradiciones que han prevalecido por más de 500 años, como es el uso del telar de cintura en la región mixteca. Y pues bueno, sería un recordar más, significar más el paisaje que nos ha acompañado por, no sé, en la revolución, por cientos de años, en todas las guerras, siempre hemos visto nopales, entonces, ¿por qué no proponerlo como paisaje cultural? Es símbolo de México, ya se mencionó. Se podría utilizar para crear itinerarios culturales, estos en Teotitlán, entonces lo que comentaba el compañero el arquitecto Adrián hace un rato de por qué no crear itinerarios culturales te hago una ruta de vamos a ver el nopal y luego vamos a ver cómo lo utilizan para la grana y luego vamos a ver cómo utilizan ese colorante para teñir textiles. Y bueno, es estético, ¿no? Genera colorido, genera formas, el paisaje se va haciendo solo, ¿no? Entonces ya a modo de conclusión, lo que estoy, proponiendo es primeramente reconocer que existe paisaje nopalero en México. Sí, se está perdiendo, pero lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo. Segundo, valorizarlo. Tercero sería mejorar este paisaje nopalero, rescatarlo de la pérdida mediante la participación ciudadana, instancias, organizaciones, para llegar a protegerlo y, posteriormente ya legislarlo y que esté en forma, ¿no? Y ya como conclusión, se reconoce que el paisaje nopalero de la región mixteca de Oaxaca es un paisaje con potencial agrícola y cultural. Se tiene que valorizar el paisaje de la región mixteca. Se puede afirmar que el paisaje puede ser utilizado como medio para mejorar la calidad de vida en una sociedad de limitados recursos económicos. Se reconoce el potencial que tienen los paisajes agrarios, especialmente los de producción básica, y pues también rescatar el paisaje nopalero de la región mixteca de Oaxaca junto con su cultura, tradiciones y legado histórico centenario de la pérdida. Y como se comentó igual el martes, es tiempo de volver a mirar lo nuestro, ¿no? Volver a mirar lo autóctono, lo que es de México. Y pues qué mejor que mirarlo en los paisajes que uno puede pensar que son los más humildes, pero realmente son los que tienen belleza propia que reside en ellos. La siguiente. Y pues ya como a modo de pregunta dejo, si México se viste de paisaje del agave, ¿no? Que es como el paisaje más tradicional, más conocido internacionalmente, ¿por qué no también vestirlo del paisaje nopalero? Gracias.